Está por demás mencionar que a lo largo de los años, muchas leyendas urbanas han circulado por todas las escuelas de Latinoamérica. En México, donde de niños nos platicaban que nuestras escuelas en su momento fueron cementerios u hospitales, donde muchas personas permanecieron ahí, y más adelante se construiría una escuela. Pero prontamente creces, el ambiente se vuelve distinto y en cuestión de historias, comienzas a cuestionarte si son ciertas o falsas, hasta que te toca vivirlas en carne propia y decides contar tus propias experiencias. De esto mismo tratarán los siguientes relatos que estás por escuchar de algunos alumnos y egresados de una de las casas de estudios más importantes de México. Quédate hasta el final y descubre aquel lado secreto que ha inquietado a más de uno dentro de esta institución. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Hace tiempo, cuando yo estudiaba en la Facultad de Psicología en la UNAM, recuerdo que me quedaba a altas horas de la tarde-noche a estudiar, pero había exámenes. En una ocasión, de tanto estar estudiando un tema que no estaba satisfecho con lo que presentaría en el examen al día siguiente, tan pronto cayó la noche y ni siquiera supe en qué momento empezó a oscurecer. Total, que cuando vi mi reloj marcaban las 12:30 de la mañana. En ese instante decidí que era momento de retirarme. Levanté mis cosas, dejé todo en su lugar y procedí a retirarme. Y justo en la salida principal me encontré a una niña, la cual no poseía ninguna expresión sobre su rostro. Simplemente estaba parada ahí, viéndome fijamente. No supe qué hacer ni cómo reaccionar, solo que, obviamente, la piel se me erizó completamente. Tuve ganas de gritar, pero para evitar escándalos, mejor no lo hice. Total, creí que era por tanto estrés del día de estar estudiando de manera constante. Ya no me importó mucho, así que decidí irme, y justamente cuando estaba caminando sobre las calles de la facultad, esta niña me empezó a seguir y continuaba sin ninguna expresión. Ya para entonces, supe que algo no estaba bien. Caminé rápido, lo más rápido que pude, pero esta misma comenzó a hacer lo mismo. Cuando por fin llegué a mi departamento, que en aquel entonces estaba rentando, después de realizar algunas otras actividades, me asomé y a las afueras de la ventana que da hacia la calle, ahí estaba ella parada, viéndome, exactamente en la dirección donde estaba mi cuarto. La verdad, supe que esto había terminado y que algo muy malo podría pasarme, porque sí, yo creo en los fantasmas y en los espíritus. Estaba en peligro, porque ¿cómo fue posible que aquella niña pudo perseguirme desde la facultad hasta la casa donde rento? No había alguna explicación lógica. Esta niña poseía una característica muy importante a mencionar, ya que portaba una ropa bastante rasgada, muy vieja y con algunas manchas, lo que al parecer era sangre. Ella no daba la cara y los perros que estaban ahí sobre la colonia estaban completamente inquietos, ladraban como nunca antes lo habían hecho. Lo que me sorprendió fue que nadie en absoluto de los vecinos se asomó para ver quién era y de quién se trataba. Al parecer, el único que tuvo el valor de asomarse fui yo, y ahí la vi. Fue tanto el miedo que después de algunos años de no haberlo hecho, nuevamente tomé la Biblia y comencé a realizar algunas oraciones, e incluso en algún portal web por ahí leí que pidiéndole de buena manera a los espíritus que te dejen en paz, ellos lo van a hacer, y asimismo ofrecerles una pequeña luz para que puedan encontrar el descanso eterno. Por fortuna, yo tenía una veladora sobre mi escritorio en aquel tiempo cuando se iba la luz, así que la encendí pidiéndole que de favor me dejara de perseguir, que yo no era el culpable de que no pudiera descansar en paz. Ahora bien, si requería ayuda, con esa luz era lo único que yo podía hacer por ella.
Pensando en que no iba a resolver nada con los rezos, me asomé nuevamente hacia la calle y me di cuenta que ya no había nadie. Los perros de la nada dejaron de ladrar. Todo era un silencio absoluto. Y bueno, fue algo que hasta la fecha me sigue siendo un poco difícil de contar, porque nunca antes había tenido un encuentro paranormal, por así decirlo, y mucho menos en mis tiempos de estudiante. Tengo la certeza de que en aquella facultad sí se esconden ciertos sucesos que al parecer le han costado la vida de muchas personas que aún no han encontrado el descanso eterno. Yo solo espero que nunca más vuelva a encontrarme con este tipo de experiencias. Ahora ya egresé e incluso me titulé, pero esa amarga experiencia nadie la podrá borrar. Yo vivía cerca del metro CU. Todos los días era la misma rutina, solo que una noche mi hermano llegó tarde del trabajo y él se quedaba conmigo. En una de tantas charlas fuimos a cenar. Después de que saliéramos de aquel establecimiento, platicamos un rato y posteriormente nos fuimos a dormir. Yo, todavía despierto, escuché algo que hasta la fecha me tiene aterrorizado, pues mi sentido lógico no me permite dar una explicación. Este sonido se escuchó como si por encima de la casa donde vivía se asentó, por así decirlo, una enorme ave. Pero lo peor fueron sus sonidos, como de un rechinido macizo. En mi desesperación no le hablé a mi hermano, ya que tenía miedo de que aquella cosa nos escuchara, y así estuvo durante 2 minutos. Los perros que estaban ladrando hasta lloraban, como si estuvieran asustados. Al final se escuchó cómo emprendió el vuelo, pero con una gran fuerza, porque se escuchaban los aleteos dirigiéndose hacia el metro y, en efecto, hacia la Facultad de Ciencias. Yo me imagino a esa criatura como de 1,70 m aproximadamente y unas alas proporcionales. A la mañana siguiente le pregunté a mi hermano que si lo había escuchado y, un poco extrañado, me dijo que no escuchó nada. Hoy solo tengo la teoría de que se haya tratado de un críptido que incluso habita dentro de CU, que, a decir verdad, de tan solo escucharlo te produce bastantes escalofríos. Mi papá era laboratorista en el CCH Oriente. En ese entonces, la hora en la que checaba era entre las 6 o 7 de la mañana. La verdad, no recuerdo muy bien, solo que en la puerta de la entrada del CCH, a tan solo unos pasos, hay unas pequeñas oficinas. El caso es que mi papá caminaba por unos pasillos para llegar precisamente a la oficina y checar su entrada. Total, que cuando yo iba de regreso para ir a su laboratorio, ahí vio a una mujer que estaba sobre la banca. Ella estaba ahí, y cabe mencionar que no había nadie, y más aún porque era temprano. Incluso mi padre todavía se tomó el tiempo de tomarle una fotografía, que es la que se muestra a continuación. Mi padre le preguntó si podía ayudarle o a quién estaba esperando, todo con tal de poder escuchar algunas palabras de ella y pedirle que se retirara. Sin embargo, esta mujer solo lo ignoró. Aún estando confundido, cuando tomó aquella foto, se distrajo solamente por un segundo, y al levantar la mirada, pudo ver que aquella misteriosa mujer ya no estaba. Esto le causó bastante incertidumbre, y aunque después investigó sobre esto, nadie supo dar razón de ello, por lo que se podría atribuir que probablemente haya sido una entidad que aún no ha podido descansar, o tal vez de una entidad malévola que solo estaba esperando a acechar a su presa. Hola, hoy me gustaría comentarles algo que dio mucho de qué hablar entre los estudiantes de la UNAM. Hace bastante tiempo existió una secta SEXUAL en la Facultad de Economía, la cual
era encabezada por un ex docente de la misma facultad. En ella había una mezcla entre el marxismo y el psicoanálisis de Freud. Incluso, para integrarte, ibas por recomendación. No es novedad que los alumnos de aquella casa de estudios hayan escuchado hablar de ella, ya que aquella secta empezó como reuniones ajenas a la escuela, en las cuales se debatía del marxismo y del socialismo. Y lo digo porque asistí a muchas de estas reuniones, y créeme que hasta ese momento no era nada del otro mundo. Lo turbio comenzó cuando un ex docente, que quizá ya habrán escuchado hablar sobre él, comenzó a proclamarse como un ser divino que planeaba instaurar el socialismo en el mundo. Lo llegué a ver en diversas ocasiones y en tantas veces era insoportable. En ese momento yo decidí retirarme. Sin embargo, otro amigo que quiso adentrarse más a ello fue el único que continuó. Me comentó que con el tiempo los debates se convirtieron en reuniones donde aquel ex docente les hablaba de su plan y cómo podían ayudarlo. Muchos de los miembros realizaban varias tareas en el templo, que era básicamente la casa de este ex docente. En tantas reuniones lo complacían con bailes, canciones y poemas, además de pagar ciertas cantidades obligatorias de dinero para mantenerlo tanto a él como al templo. Solo que las cosas se volvieron peores, puesto que llegó un momento en el que el líder comenzó a prohibirles a los miembros a reunirse con sus amigos o gente ajena al templo. Al mismo tiempo, se encargó de prohibirles consumir cosas que no fueran seleccionadas por él, y conforme iba pasando el tiempo, las tarifas cada vez eran más y seguían siendo obligatorias. La peor parte la vivían las mujeres, porque eran obligadas a mantener relaciones con los miembros de aquel grupo, principalmente para complacer al líder, ya que éste consideraba a las mujeres inferiores y que su única forma de remidirse era como prestadoras, SEXUALS. Igual, incitaba a la poligamia, por lo que si los iniciados hombres querían formar parte de su secta, sus novias debían pasar por el líder. Ante todo esto, causó molestia, intriga, miedo entre los alumnos de la facultad, que hicieron lo propio para ir poco a poco desapareciendo a este grupo. Y no fue hasta apenas el año pasado que lograron expulsar al profesor de la Facultad de Economía. Pero aún existen fuertes rumores de que sigue existiendo aquella secta, que de ser cierto, aún muchos compañeros estudiantes siguen creyendo en esos juegos. Quizá no es algo paranormal, pero el simple hecho de pensar que este tipo de actos ocurrían en esa importante casa de estudios, créanme, que lo vuelve aún más aterrador que cualquier encuentro con fantasmas. Lo dejo a criterio de los espectadores si le llegan a dar credibilidad o no al caso. Con estos relatos finalizamos el video del día de hoy. No cabe duda que a voces de diversos estudiantes de esta casa de estudios se podría deducir que esconden cientos de historias y sucesos que no son del todo agradables al momento de ser testigo de ellas. Platícame en comentarios si ya habías escuchado hablar sobre algunas de estas historias o cuenta alguna similar para una próxima entrega, pues al estar inscrito ahí adentro es probable que se presenten situaciones que lleguen a generar temor en todas aquellas personas involucradas dentro de esta universidad. Al mismo tiempo, invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También, sígueme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo contenido adicional. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.